Bienvenidos al video número 12 del curso de Sibelius. En esta oportunidad voy a explicar cómo editar tamaño de texto y cabezas de nota. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar un cifrado, por ejemplo. Una vez que ingreso todos los cifrados, los selecciono a todos. Les voy a quitar los gráficos de acorde. Vamos a venir aquí donde dice estilos. Y vamos a buscar uno que diga cifrado armónico. Lo siguiente que hacemos, le damos aquí donde dice editar. Vamos a editar la fuente del cifrado armónico. Ingresamos. Y bueno, aquí tenemos distintas opciones para modificar la fuente de nuestro cifrado armónico. Por ejemplo, aquí si modifico el tamaño, le damos a aceptar y como podemos ver en nuestra partitura, se modificó el tamaño de nuestros cifrados. Muy útil cuando necesitamos imprimir una partitura para verla de lejos, por ejemplo. Le agrandamos los cifrados. Bien, volvemos aquí. Ahora vamos a entrar donde dice símbolos comunes. Le damos a editar. Y de esta manera podemos agrandar las figuras musicales, ¿sí? Desde aquí, como podemos ver en la previsualización, cerramos y como podemos ver, se aplicó nuestra partitura. Agrandamos el tamaño de nuestras figuras musicales. Bien, vamos a hacerlo una vez más para volver a ver el ejemplo. Venimos aquí en estilos, símbolos comunes, editar y por ejemplo vamos a seguir agrandando el tamaño de nuestras figuras musicales. Como podemos ver, se aplicó en nuestra partitura. Bueno, este es un video cortito, pero muy interesante en el que aprendimos a editar el tamaño del texto y de las cabezas de nota. Nos vemos en el próximo video.